Bien, queridos, comenzamos entonces con el reforzamiento de esta semana, donde vamos a trabajar con el grupo número 1. Y el objetivo va a ser analizar textos argumentativos reconociendo su propósito. Ya recordemos que el propósito es la finalidad que va a tener el texto argumentativo, que tiene que ver con estas tres palabras que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Que es persuadir, argumentar, convencer, ¿verdad? Y además reconocer también la idea principal, que en este caso sería como su equivalente a la tesis, podríamos decir. Muy bien, para comenzar tenemos que recordar cuáles son las características de un texto argumentativo, ¿ya? Y para eso le voy a pedir ayuda a... Ay, hay alguien que me abandonó aquí. Martina Chávez. Martina, ¿está ahí, Martina? Sí, Miss. Martina, ¿usted se acuerda cuáles eran como las características de un texto argumentativo? ¿Qué es lo que tenía? No, Componen. Lo vimos el día, ¿cuándo fue? El lunes. ¿Qué es un se me texto olvidó. argumentativo? ¿Cómo? Se me olvidó. Se le olvidó. ¿Y cuál es la finalidad de un texto argumentativo? Piénselo. Si un texto argumentativo, ¿qué es lo que busca hacer? ¿Es igual a un texto expositivo o tiene una finalidad distinta? Vamos por lo básico, Mm, Martina. mm, Tranquila. Piense, Martina. Un texto argumentativo. Piensa en la palabra argumentativo. ¿Qué es lo que debe tener entonces? ¿Cuál será su finalidad? Vamos, Martina, sin rendirse. ¿Cuál podría ser la finalidad de un texto argumentativo? Muy bien, aquí ya algunas personas están ayudando por medio del chat. Y para recordarlo, Martina, la Magdalena Drago dice, por ejemplo, sostener una tesis. Recuerda, Martina, tenemos que estar súper atentos porque de hecho yo lo mencioné al inicio de la clase. Finalidad del texto argumentativo: persuadir, argumentar, convencer, dar una opinión al respecto de algo, ¿verdad? Eso lo vimos esta semana y va a entrar fuertemente en el debate, por eso es muy importante que lo tengamos absolutamente claro. En este caso, tal cual como decía la Magdalena, el texto argumentativo lo que busca o lo que se propone es dar a conocer como una opinión o una postura con respecto a una posición que tiene el autor sobre un tema, ¿ya? Es eso principalmente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de convencer, ¿ya? Convencer al lector. Eso es como lo que busca principalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que la estructura del texto argumentativo va a estar diseñada para tratar de convencer, ¿ya? Para tratar de persuadir al otro. Por eso, el texto argumentativo, dentro de sus partes, va a contener una tesis. Y aquí le voy a preguntar a la Ignacia Arteaga. Ignacia, ¿te acuerdas lo que era una tesis? Más o menos. Ya, Nacha, ¿qué era una tesis así más o menos de lo que nos acordamos? Era como lo que yo defendía, en el sentido de que esto es lo, entre comillas, una opinión, no sé si era una opinión completamente, Sí, que después yo mostraba los argumentos y así podía como, no sé, verificar o rebatir o lo que... perfecto. La tesis, como dice la Nacha, es esta posición que nosotros vamos a defender, ¿cierto? Sería como nuestra opinión con respecto a un tema polémico, ¿ya? Por ejemplo, yo me acuerdo que le había dado el ejemplo de cuando ustedes solicitan permiso para ir a una fiesta. Ustedes dicen, mamá o papás, yo creo que me merezco salir a una fiesta, esa sería su tesis, el merecerse salir a una fiesta, ¿cierto? Es su opinión. Y el argumento que podrían tener para eso, es decir, la idea que va a ayudar a respaldar esto va a ser que han tenido un excelente desempeño en la clase de lenguaje, por ejemplo. ¿Y cómo comprueban eso? Con una prueba o un respaldo que podría ser su registro de proceso con todos los tickets, ¿ya?
esa sería una línea argumentativa bastante clara y sólida para dar a conocer su opinión con respecto a un tema y tratar de persuadir al lector o al receptor. Recuerden que esa es la finalidad que va a tener el texto argumentativo, ¿ya? Eso es como lo principal que tenemos que tener claro. Por lo tanto, la estructura que tiene el texto argumentativo va a estar pensada en tratar de convencer al otro, ¿ya? Por eso se caracteriza, porque lo que busca es dar una opinión, pero no solamente esto, sino que tratar de convencer al otro. Y al igual que todos los otros textos, los textos argumentativos, estos elementos los va a distribuir en introducción, ¿cierto? Su desarrollo, donde van a estar los argumentos, y la conclusión, donde se vuelve a replantear la tesis, ¿ya? Esto es lo que nosotros hemos visto ya más o menos estas últimas 2 semanas con respecto al texto argumentativo, ¿ya? Nosotros lo estamos trabajando en el ámbito de la oralidad porque vamos a formar un debate, ¿cierto? Pero obviamente los textos argumentativos pueden ser tanto orales como escritos, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar principalmente el texto argumentativo escrito para poder analizar sus partes y reconocer la idea principal, que en este caso la idea principal sería esto, chicos, la tesis, ¿ya? En eso nos vamos a centrar hoy. Entonces, antes de eso, recordar lo que vimos esta semana, que son los modos de razonamiento y que están ligados directamente con los argumentos. Recordemos que los modos de razonamiento referían a las fórmulas o formas en las cuales yo construyo mi argumento, ¿ya? Va a ser como la lógica que voy a utilizar para construir mi argumentación. Hay algunos argumentos, por ejemplo, que van a aplicar una regla de generalización, que lo que va a buscar es establecer una tesis general que se fundamenta en características comunes de distintos casos, ¿ya? Es como aplicar una regla general a una regla particular. Como por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo para que nos quede muchísimo más claro, y recordemos porque el mismo ejemplo que vimos en la clase. Dice, todas las personas que trabajan en horario nocturno presentan déficit de vitamina D. Esta es la regla general, ¿cierto? Amelia, aquí vamos al caso particular, trabaja de noche, debe tomar un suplemento vitamínico, ¿ya? Esto es un modo de razonamiento de generalización, ¿ya? Que depende de esta noción general que se menciona anteriormente. Después, otro modo de razonamiento, tenemos el razonamiento por causa, donde se establece una relación causal entre dos hechos, afirmando las razones por las cuales sucede algo, ¿ya? O por las cuales se afirma la tesis. En este caso, para que nos quede más claro, el ejemplo dice, la madre de Juanito fumó durante su embarazo. Por eso, ojo con este conector, que es un conector que nos va a indicar una causa, y esto nos puede servir también para reconocer este tipo de razonamiento. Por eso, Juanito es un niño débil y con bajo peso, ¿ya? Aquí se está hablando de la causa por la cual Juanito presenta esta condición física, podríamos decir. Después tenemos razonamiento por signo. Ojo que aquí estoy pasando bastante rápido porque nosotros esto lo vimos en clases, ¿ya? Entonces, al final vamos a ver solamente las dudas que nos quedan con respecto a esto. Dice, razonamiento por signo, también llamado razonamiento sintomático, lo que permite llegar a una tesis o una conclusión gracias a la presentación de los signos o síntomas, ¿ya? Esto es muy parecido a lo que hacen como los médicos, podríamos decir, para afirmar su diagnóstico. Por ejemplo, este individuo presenta malestar, sensación de frío, fiebre ligera, dolor de espalda y muscular, dolor de garganta y tos. Por lo tanto, ojo que este conector es distinto a lo anterior porque esto nos indica una consecuencia. Por lo tanto, padece una bronquitis aguda, ¿ya? Aquí lo que yo estoy utilizando dentro de mi razonamiento son los síntomas que puede tener el individuo, ¿ya? Esto lo podría trabajar perfectamente un grupo que esté trabajando el tema de el tratamiento de las redes sociales, ya cuáles son los síntomas que presentan los individuos, ¿cierto? Que nos ayudan a afirmar que existe como una especie de adicción a las redes sociales, ya que hay un grupo que está trabajando ese tema. Después tenemos razonamiento por autoridad, que es como el más común, ¿cierto? El que nosotros siempre sugerimos utilizar, sobre todo cuando estamos como en una etapa inicial de argumentación, porque la idea del razonamiento por autoridad es que el autor
sostenga su tesis en base a algún estudio o alguna cita de alguien que haya estudiado el tema que está tratando de debatir, ¿ya? Por ejemplo, dice, realizar ejercicio de forma diaria aumenta la autoestima. Lo confirmó Carlos Paz, médico especialista en rehabilitación emocional, ¿ya? Acá tenemos una autoridad con respecto al tema, por eso estos razonamientos se llaman, todos los que tienen este tipo de citas, razonamientos de autoridad, ¿ya? Y finalmente, el razonamiento por analogía, el cual se fundamenta la tesis comparando dos conceptos o situaciones diferentes, pero que poseen atributos semejantes, lo que permite inferir ciertas conclusiones si se considera que lo que es aplicable para una situación lo es también para otra. Esto es básicamente, chiquillos, una comparación entre dos situaciones. ¿Ya? Eso es como lo que tenemos que tener claro. Entre dos situaciones o dos elementos que tienen características similares, por lo tanto, podrían tener los mismos resultados o consecuencias. Como por ejemplo, en la afirmación que aparece acá al costado, dice, las vasijas encontradas en este sector son similares en figura y materiales a los empleados en otra. Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. ¿Por qué? Porque está haciendo una comparación entre ambas, ¿ya? Entre sus características comunes, y lo cual nos lleva a la conclusión de que pertenecen a la misma cultura, ¿ya? Ese es como el razonamiento por analogía, a partir de una comparación entre dos elementos o entre dos situaciones, ¿ya? Esto es el cómo. Esto es cómo, esto otro, por lo tanto, podríamos establecer un razonamiento común. Eso es lo que se dice, ¿ya? Bien, queridos, no sé si tienen alguna duda con respecto a los modos de razonamiento. Esto, yo vuelvo a repetir, lo trabajamos previamente en clase, pero si hay alguna duda lo podemos resolver ahora. ¿Hay alguno que quizás no le quede tan claro o cuál es la función que tiene? ¿Todo claro? Si está todo claro, dedito para arriba con su reacción de Zoom para ver si estamos atentos, ¿cierto? Ya, la Nacha ya levantó su dedito. ¿Qué pasa con los demás? Ya, perfecto. Vamos avanzando entonces. Ya. Ojo acá, si durante la actividad surge alguna duda, porque lo que vamos a hacer en una parte es reconocer un modo de razonamiento, pueden volver a preguntar sin problema. Entonces, ¿cuál es la estrategia en la que nos vamos a fijar hoy? Una estrategia que ustedes vienen trabajando desde octavo con el CIEMAX, que es el reconocimiento de la idea principal, ¿ya? ¿Por qué vamos a trabajar esto? Porque básicamente lo que vamos a buscar hoy día es reconocer la finalidad o la idea principal que va a tener los textos argumentativos que vamos a observar, ¿ya? Que van a ser dos, uno de publicidad y otro un ensayo argumentativo breve. Entonces dice, ¿para qué se identifica la idea principal, chiquillos? Obviamente para tener la idea global del texto, es decir, tener su contenido central o fundamental, saber de qué se trata más o menos. En este caso, recuerden, cuando yo les dije que el centro o la médula de un texto argumentativo es la tesis en este caso va a ser nuestra idea principal, ¿ya? Para descubrir información también central que sea, perdón, que desea comunicar el escritor en el texto, y para enfocar la atención en lo esencial, ¿ya? No desviarnos de la idea central que tiene el texto al momento de querer analizarlo. En este caso, vuelvo a repetir, para el texto argumentativo nos va a servir principalmente para el reconocimiento de la postura, es decir, de la tesis, ¿ya? Y a partir de eso nosotros podemos ir extrayendo las ideas secundarias que van a ser los argumentos. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer la idea principal? Nunca está de más recordar el paso a paso que podríamos realizar. Hay distintas estrategias para reconocer una idea principal dentro de un texto, chiquillos. No siempre va a estar de manera literal, por eso es súper importante que podamos desarrollar estos pasos e ir descartando algún tipo de información que pueda aparecer en el desarrollo. Entonces, la idea principal, chicos, se puede reconocer durante y después de la lectura. No es algo que yo pueda reconocer previamente sin leerlo, eso hay que tenerlo claro. La idea principal no necesariamente va a ser el título del texto, porque hay títulos que son bastante abstractos, ¿ya? Sin embargo, estos pasos nos van a servir para ir descartando entonces algún tipo de información. Lo primero que tienen que hacer es leer, ¿cierto?, el título, ver las ilustraciones si es que las hay,
y tratar de predecir, ojo, tratar de predecir de qué podría tratar y cuál podría ser la idea principal. Esto, chiquillos, como una aproximación al texto, ¿ya? No quiere decir que solamente haciendo el paso 1 ustedes ya van a encontrar la idea principal. No, sino que es para aproximarnos de manera adecuada al texto. En el paso 2 tienen que leer el texto completo, por supuesto, y una técnica bastante efectiva es buscar las palabras claves, ¿ya? Reconocer las palabras clave o detalles relevantes que ayuden a identificar qué dice el texto sobre el tema principal que aborda, ¿ya? Una vez que ustedes subrayan o reconocen las palabras clave, también lo otro que pueden hacer es buscar en el inicio o el final del texto, pues a veces, ojo, a veces, y esto lo destaqué, porque no todos los textos, sobre todo los textos argumentativos, lo vamos a ver de esa manera. A veces la idea principal se puede encontrar al inicio o al final del texto, pero lo ideal, chiquillos, es que nosotros logremos reescribir la idea principal para ver si estamos comprendiendo bien la idea central del texto o la proposición central, ¿ya? En el punto número 4, lo otro que podemos hacer es que si la idea no está literalmente en el texto, lo que podemos hacer es construirla nosotros mismos. Y aquí va a ser fundamental las palabras claves que destacamos dentro del texto, ¿ya? ¿Cómo construimos la idea principal? Preguntándonos de quién o de qué trata el texto, ¿ya? ¿Qué es lo más importante de lo tratado del texto? Y una vez que ustedes hacen eso, elaboran una oración, ¿ya? Para escribir o describir la idea central, la cual no necesariamente tiene por qué estar literalmente escrita. Usted la puede reelaborar con sus propias palabras y utilizando los conceptos claves que ya destacó dentro del texto, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en esta primera instancia para poder reconocer la tesis de un texto argumentativo. Muy bien, queridos. Vamos a empezar entonces de lleno con nuestra actividad. Vamos a hacer una lectura silenciosa, de manera personal. Este texto está en la página 171. ¿Y qué es lo que le voy a pedir? Ojo, aquí todos vamos a participar aportando una palabra o idea, por eso es fundamental que pueda hacer una lectura silenciosa, ¿cierto? Personal, e ir subrayando o ir escribiendo cuáles son los conceptos centrales que usted encuentra dentro de este texto. Vamos a leer este ensayo argumentativo que se llama Día 17, Historias de la Emigración, ¿ya? De José Saramago. Como les digo, es un ensayo argumentativo. Y la idea es que usted primero lo que va a hacer es realizar esta lectura y marcar los conceptos, palabras u oraciones que usted considera claves dentro del texto para reconocer la idea principal. Una vez que realicemos esto, nos vamos a tomar para la lectura del texto 10 minutos solamente y después, en conjunto, vamos a armar la idea principal. La idea es que todos aportemos con un concepto clave, ¿ya? Dentro del texto. Este texto nosotros lo encontramos en la página 171 del libro, pero además yo lo tengo acá proyectado para que ustedes lo puedan leer. Si es que alguien necesita el libro digitalizado, también le voy a hacer llegar por medio del chat el libro, ¿ya? O la página donde pueden encontrar el libro, para que puedan leerlo directamente del texto. Recuerden que está en la página 171. Ojo, primera lectura de manera individual y después vamos a realizar la actividad todos juntos, ¿de acuerdo? 10 minutos para la lectura. Vamos a pausar nuestra grabación y volvemos en 10 minutos para comenzar con la revisión y la continuación de las actividades. Ya. Entonces, hasta el momento tenemos las palabras que han mencionado, que tiene que ver con la migración, el racismo, ¿verdad? El esfuerzo y también la discriminación que habían mencionado acá al final, que aquí dijeron que eran las personas que vivían en un país discriminaban a las personas inmigrantes. Pero hay unas ideas que se nos están escapando, que están más hacia el final. Y aquí le voy a preguntar al Matías Escobar y después termino con la Martina. Mati, ¿alguna idea nueva que quieras aportar con respecto a lo que ya han dicho tus compañeras para que comencemos a formular la idea principal o el propósito que tiene el autor? Matías Escobar. A ver, el Mati parece que nos va a hablar por el chat. Aquí sí.
Matías, eso es un poco de trampa. Ya lo vamos a ver por esta ocasión, ¿ya? Pero en la siguiente parte de la actividad tú vas a tener que empezar con la participación. Vamos con la Martina. Martina Chávez. Y aquí. Ya, Martina. Ahora que usted terminó de leer el texto, hay una idea que está más hacia el final y que ayuda a complementar lo que ya dijeron sus compañeras, que fue hablar acerca de la migración, ¿cierto? Del racismo que se da producto de esto, de la discriminación, pero también del esfuerzo que tienen las personas para poder comenzar su nueva vida en otro espacio. Hacia el final tenemos una idea que aporta un nuevo punto de vista, podríamos decir, a estas palabras. Martina, ¿qué es lo que Sí, reconoció usted como idea principal o conceptos la claves del humillación. ya, la migración, que ya lo habíamos mencionado? Humillación Ah, humillación. ¿Y humillación por parte de quién? por humillación moral. Ya, una humillación moral. Ojo aquí, miren, parece, nadie me mencionó esto hacia el final. Ay, se me perdió aquí lo tengo. Dice, el que antes había sido explotado, ustedes mismos lo mencionaron, ¿cierto? La humillación que acaba de mencionar la Martina, la discriminación, el racismo, y perdió la memoria de haberlo sido, explotará. ¿A qué hace referencia esta frase? Que es como la médula final, porque él hace como todo un cuento, ¿cierto? Va explicando una causa de esta situación. ¿Qué será? ¿Quién será los explotados y que ahora van a explotar o que ahora están explotando? ¿Qué es lo que está criticando ¿Solo finalmente? la Martina me puede contestar esa? No, dejo la Ah, palabra ya, libre. ya. Que ya, si no pudieron, o sea, si pudieron con todo lo demás, a veces ya va a llegar un momento en el que van a morir trabajando, después no van a saber más de su familia porque están muertos, ellos no van a saber de los otros tampoco, ¿Ya? de eso de, espérame, tenían que haber disfrutado, perdió la memoria, me pegué, de esos que si perdió la memoria, quiere decir que ya a lo mejor trabajó mucho, no se acuerda de la familia o empezó otra familia, no ¿Ya? sé, bien cuático todo eso. Tenemos un texto súper complejo, ¿cierto? Sí, Porque tiene varias posiciones. Ya, esto es lo entretenido del texto que estamos leyendo, pero no se preocupen. Por una parte está tu interpretación, Javi, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta visión de haber sido explotado y de tanto haber sido explotado ya perdió la memoria. Pero yo iría un poquito más allá y aquí quiero ayudarles a clarificar. Todas las ideas que ustedes reconocieron están evidentemente guiándonos a la idea principal, la cual se encuentra, sí, efectivamente, esta vez al final del texto, y que tiene que ver con esta noción, ¿ya? Con que la persona que había sido explotada, es decir, la persona migrante o inmigrante, dependiendo del punto de vista que lo estemos viendo, que fue explotado en su momento por el racismo que se dio, producto de este contacto de dos mundos, después de ya haberse asentado, logrado comprar, de hecho lo dice, después de que logra comprar su primer automóvil, logra tener sus primeros bienes, este sujeto, al parecer, en muchos casos, se le olvida lo que vivió y con su nueva nacionalidad o con su nueva identidad comienza a explotar al otro. ¿Ya? Esa es como la crítica que se le hace que muchos están olvidando la memoria, ¿cierto?, de su proceso de migración y al ya ser nacionalizado o naturalizado se le olvida este proceso y discriminan al inmigrante, a la persona que viene llegando, ¿cierto?, a este nuevo país, ¿ya? Ese es como el final de este texto y es la idea que busca apoyar. Está hablando de una consecuencia, ¿ya?, de lo que sucede durante el proceso de migración, una de las consecuencias. Y para eso da la explicación de la causa de por qué sucede esto, que es que los nuevos naturalizados que antes eran inmigrantes, ahora en su nueva condición también vuelven a aplicar la explotación con sus posibles compatriotas, ¿cierto? Que en su momento están pasando lo mismo que ellos vivieron anteriormente. Esa es como la reflexión final que realiza este autor. Ahora bien, queridos, con lo que les acabo de decir,
¿Alguien me podría decir cuál es la idea principal o cuál es la postura que tiene el autor con respecto al tema de la migración? Que ustedes ya lo reconocieron como uno de los temas principales. ¿Qué reflexión sobre la migración propone Saramago? Vamos, juéguensela, sin vergüenza. Vamos con el Matías Escobar, después de que no escuchó a todas y no marcó su idea principal. ¿Cuál cree que podría ser la reflexión que realiza Saramago? ¿O cuál es la tesis que defiende o la postura que tiene con respecto a este tema? Matías Escobar. Aquí no está contestando por el chat. Vamos, muy bien. Ah, no, la Fernanda. Fernanda Zúñiga. Ya, la Fernanda dice, los mismos discriminados terminan discriminando a los que llegan como si ellos no lo hubieran pasado. Ya, eso es lo que dice. Y Matías dice que no cacha, así que no sabe. Muy bien, chiquillos, hay que estar súper, súper atentos porque aquí nosotros vamos realizando el paso a paso de cómo encontrar las cosas. Ya, efectivamente lo que dice la Fernanda está en lo correcto. Acá la tesis se reafirma hacia el final del texto, ¿ya? Y aquí lo vamos a reforzar con esta reflexión que tiene Saramago, que es justamente la que dice ella, que los mismos discriminados terminan discriminando a los que llegan. ¿Y cómo lo apoya? Contando todo el proceso que se da, contando la causa de por qué sucede esto. Si yo les digo eso, que cuenta la causa de por qué sucede esta situación, ¿qué modo de razonamiento se estaría utilizando? Quiero que me contesten por